El barroco. El barroco es estilísticamente complejo. Su finalidad es evocar estados emocionales que conducen a un clímax de intensa dramaticidad. Las cualidades más frecuentemente asociadas con el barroco son la grandiosidad, la riqueza sensual, el drama, la vitalidad, el movimiento, la tensión, la exuberancia emocional y la tendencia a desdibujar las divisiones que tradicionalmente existen en las formas de arte como la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura y la música. El tempus fugit. Historia y sociedad. El siglo XVII está marcado por la decadencia política y social. Es la época de monarquía absoluta, en la que conviven el lujo y la miseria, al mismo tiempo que se revitalizan viejos perjuicios sociales y religiosos. El declive político y económico se había iniciado en el siglo anterior, en la época de Felipe II. Se consolida la monarquía absoluta, en la que el rey tiene el poder supremo e indiscutible. Pero a menudo el monarca gobierna a través de la figura del válido, que es el favorito que manda en nombre del rey y que pone en manifiesto la arbitrariedad y la corrupción del poder. La sociedad hispánica presenta grandes contrastes: la miseria, el hambre y la aparición de innumerables mendigos. Es un periodo de empobrecimiento, de migraciones campesinas hacia las ciudades y de fuertes subidas de impuestos, pero a la vez también aumentan los títulos nobiliarios. Cultura. La cultura de la época barroca es brillante, recargada y variada, con gran pesimismo desconocido y remor que se deriva de la crisis social. Con el barroco se consolida la tendencia conservadora iniciada con la Contrarreforma y se acentúa el alejamiento del ideal humanista. Arte y literatura. El arte barroco tiende a lo difícil y artificioso. Su objetivo es impresionar y provocar admiración, por ello valora lo desmesurado y la ornamentación desbordante. La literatura barroca recoge las preocupaciones y gustos de la época y alcanza una especial profundidad cuando trata el tema del desengaño, el más característico del momento. Lírica barroca. La lírica barroca representa la ruptura del equilibrio renacentista. Este cambio se lleva a cabo por medio de dos tendencias: el culteranismo, representado por Luis de Góngora, y el conceptismo, encabezado por Francisco de Quevedo. Ambos poetas mantuvieron entre sí una gran rivalidad y son, junto con Lope de Vega, los principales autores de la lírica barroca. Culteranismo. Lo que caracteriza al culteranismo es la intensificación y acumulación de los recursos que empleaban los poetas barrocos. Los culteranos persiguen la brillantez formal y presentan una realidad embellecida mediante abundantes metáforas e imágenes hiperbólicas de difícil interpretación. Luis de Góngora es el creador de la poesía culterana, mironitaria, culta, brillante y difícil. Inventa un lenguaje metafórico que se aleja de la lengua común y que presenta un mundo transformado y embellecido. Se aprecian sus canciones, sonetos y en algunos poemas. También escribió poemas de tono burlesco y en formas tradicionales. Su poesía no pretendía representar la realidad, sino transformarla, mediante metáforas, en un mundo de belleza. Su poesía es muy estricta y logra la admiración del lector porque va dirigida a la inteligencia. Desde sus inicios escribe una poesía muy culta en sus sonetos. Escribe grandes poemas que despiertan reacciones opuestas entre el público y en otros poetas una enorme admiración o un profundo rechazo. En ese momento empieza a hablarse del nuevo estilo de Góngora, el culteranismo, que se caracteriza por la intensificación de los cultismos léxicos, la acumulación de metáforas embellecedoras, la abundancia de alusiones mitológicas y de juegos conceptistas. La fábula de Polífemo y Galatea es un extenso poema sobre el tema mitológico. Los soldados, extenso poema de 4 partes, sorprende el contraste del tema y la riqueza del lenguaje. Los romances y letrillas presentan la faceta tradicional de Góngora. Los romances gongóricos tratan sobre todos los temas: pastoriles, líricos, moriscos, mitológicos, de cautivos. Francisco de Quevedo. Quevedo escribió abundante poesía y prosa en casi todas sus formas y géneros. Combina lo oculto y lo popular, el tono grave y el burlesco con un estilo conceptista. La poesía de Quevedo refleja el contraste típico barroco.
Su lírica reflexiva de tono grave trata con profundidad temas como el amor, la muerte, la decadencia hispánica, el desengaño y la fugacidad de la vida. Su poesía burlesca se refiere a temas triviales, anécdotas, en los que pone a prueba su ingenio. Su obra es muy variada en todos los aspectos. En su obra en verso, tradujo algunos poemas clásicos y escribió en prosa obras burlescas, políticas, morales y sátiras alegóricas. En la poesía, Quevedo fue un autor muy conocido en su época. Aunque sus obras no se publicaron hasta después de su muerte, sus composiciones circularon en manuscritos y sus romances y letrías se transmitían como canciones. Fueron especialmente conocidos y celebrados algunos poemas satíricos que pasaban de mano en mano como poemas anónimos. Su obra se distingue en dos estilos. La poesía grave, reflexiva, en la que el poeta expresa sus sentimientos o ideas con un tono desgarrado. Incluye poemas metafísicos, morales, religiosos y amorosos. Las primeras composiciones son sobre el sentido de la vida, la muerte y el paso del tiempo. Los poemas morales plantean temas como el poder o la fortuna y en las amorosas logra una hondura extraordinaria. Destacan los poemas del ciclo dedicado a Lizzie. La poesía como juego de ingenio. Poemas satíricos en los que predomina el gusto del poeta por la experimentación lingüística. Esta poesía muestra una visión crítica de la sociedad desde una perspectiva burlesca. Los temas son muy variados. Aparecen médicos, jueces, maridos engañados, viejos verdes y viejas coquetas, personajes mitológicos y Góngora. Estilo de la poesía de Quevedo. Su poesía tiende al conceptismo. Así, entre los rasgos típicos de la poesía de Quevedo podemos señalar las metáforas originalismas, embellecedoras o deformadoras, que personifican seres humanos, la creación de nuevas palabras, uso especial en las categorías gramaticales y abundantes juegos de palabras conceptistas. Quevedo escribió una abundante prosa, en la que predominan los temas políticos y morales. Su tono es pesimista, a veces amargo, incluso cuando se enmascara en la burla. Tenemos varias obras: sátiras morales y alegóricas, Los sueños, obras políticas, En política de Dios, Gobierno de Cristo y Tiranía de Satanás. Obras filosóficas y morales, La cuna y la sepultura. Obras de crítica literaria, La cultura latiniparia y La aguja de navegar cultos. Obras festivas o burlescas, La vida de corte y la novela picaresca, El buscón. La prosa y la narrativa didáctica. La narrativa del siglo XVII presenta novedades respecto a la del siglo anterior. No se cultivan novelas de caballerías, mientras que se desarrollaron la novela picaresca, la novela corta y la narrativa alegórica, en la que destaca Baltasar García con el Criticón. En la poesía didáctica triunfa la sátira, adecuada al clima espiritual de la época. La influencia de la obra de Cervantes queda casi reducida al terreno de la novela bizantina y la novela corta.